Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Hola radio escuchas, video escuchas, gracias por acompañarnos en Voces del Español. Hoy vamos a tocar un tema que yo encuentro realmente fascinante en el ámbito de la enseñanza de lenguas. Se trata de la gamificación. Si no saben qué quiere decir esta palabra, quédense porque vamos a entrevistar a uno de los especialistas que conozco en este tema. Se trata del profesor Luis Navarro Roncero. Él es originario de España, pero ha vivido también en México y actualmente se desarrolla profesionalmente en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, en la Universidad de Duke. Él se encuentra trabajando en el Departamento de Lenguas Romances, en el programa de español ya desde hace 8 años. Y bueno, pues lo he invitado para que nos platique sobre el fascinante mundo de la gamificación. Bienvenido a este programa, Luis. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Erika? Pues muy contenta de volver a verte, Luis, después de tantos años, de que la vida nos fue llevando a cada uno por lugares distintos. Y bueno, pues esa es mi primera pregunta, Luis, para que el público se entere. ¿Qué es esto de la gamificación? Bueno, pues la gamificación parece que es la palabra de moda, ¿no? La palabra que de la metodología o del funcionamiento de lo que queremos incluir en una clase de lenguas, una clase de español. Aunque pues creo que deberemos diversificar un poco la terminología y no solamente usar gamificación, sino usar también enseñanza o aprendizaje basado en juegos. Son dos cosas distintas y quiero matizarlas. Por un lado, la gamificación es llevar al contexto de nuestra clase o de nuestro curso una vivencia, una estructura como si fuera un juego. Entonces, cada actividad, cada día a día, cada articulación de un contenido o un paso a un capítulo siguiente corresponde a una fase de un juego. Entonces, la clase ya no es una clase, sino la clase es un sistema orgánico de un juego donde cada estudiante es un participante, donde el profesor o el instructor es el organizador de ese juego y un poco el que controla cómo va la actividad, cómo va el avance de cada jugador, etc. Y pues cada contenido pues tiene una fórmula dependiendo del juego. O sea, el estudiante ya no es estudiante, es un jugador. Exactamente, ya entra dentro de una dinámica. Es como los puntos en el supermercado, ¿no? Te dan una tarjetita y dependiendo de lo que tú hagas, tú vas acumulando puntos. Esos puntos pueden ser insignias, puntos en serio, puntos en realidad, pueden ser regalos, pueden ser muchas cosas. Y la forma de conseguir puntos pues son las 20.000 cosas que puede haber en una clase. Y todo eso dentro de una narrativa. El profesor, dependiendo de pues, la situación, la edad de los estudiantes o lo que ellos quieran, genera una narrativa que puede ser desde los mundos de Harry Potter o un mundo inventado. Entonces, pues en su narrativa pues tendrán un origen, un inicio, un desarrollo y un final. Pero tú que estás en el ámbito universitario, tu público son estudiantes universitarios, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, en ese ámbito, ¿cuáles son los juegos
populares o el tipo de juegos en los que ustedes se mueven? Bueno, los chicos se mueven en juegos de acción, los juegos de violencia, tú ya sabes, de manera independiente. Incluso pues aquí estamos avanzando en un laboratorio de juegos, un Game Lab, que ya están, por un lado, desarrollando juegos y viendo la reacción social de las personas que practican en juegos. Para O sea, ¿es un nosotros, laboratorio como de psicología o qué? es psicología social y cultura, y estamos también en un área de educación. Entonces es multidisciplinar y ahí vamos entrando todos. Por supuesto, es principalmente más desarrollado hacia la sociología en este momento y la cultura, porque, por ejemplo, eh, mm, hay estudios que usan este tipo de juegos, o hay instituciones que usan este tipo de juegos, por ejemplo, para instruir culturalmente o instruir sociológicamente a trabajadores o a personas que van a ir eh, a vivir un tiempo en otra cultura, ¿no? Por ejemplo, gente del ejército o de algunas empresas que necesitan tener un contacto con personas de distintos niveles sociales, pues pueden tener esa, esa instrucción, más bien esa experiencia, incluso lo hacen en realidad virtual, ¿no? Ya ves que en algunos casos algunas civilizaciones, algunos lugares de nuestro planeta son un poco peligrosos y dependiendo de cómo te muevas o cuál sea tu kinésica, pues puedes entrar en algún problema o un conflicto. Bueno, en un contexto de ejército, de guerra, pues sí entiendo esta parte que dices de los juegos de violencia, pero a mí me gusta pensar que la enseñanza de lenguas es más bien pacifista, ¿no? Entonces, como que, Por supuesto, ¿no? pero aún así utilizan este tipo de juegos. No directamente. Lo que hacemos en una primera avanzada es ya ver que todos estos juegos tienen comunicación. O sea, los estudiantes, los jugadores se comunican entre jugadores para cumplir ciertas batallas o ciertas fases del juego. Entonces, la recomendación inicial es no contactar a personas de su lengua, sino a contactar a personas de otra lengua, una lengua que estén aprendiendo. Aquí están aprendiendo francés, chino, alemán, catalán incluso. Entonces, pues esa es una propuesta, O sea, no entra dentro. van a jugar con gente que no son sus compañeros de clase, pues. Exactamente. Esa es una idea primera. El, la gamificación, por otro lado, lo que hace o lo que nos da a pie es no a lo mejor llevar un juego durante un curso completo, sino hacerlo durante una unidad didáctica o durante una semana. Y eso es lo que hago yo, por ejemplo, con mis estudiantes de elemental, que, bueno, vamos a ir normalmente visitamos México durante una semana y en la preparación a algunas actividades yo les incluyo un poco de la cultura, de lo que vamos a vivir, lo que vamos a ver. Entonces, no es tanto un juego de preguntas y respuestas, no es una trivia, sino que ellos van a estar dentro de una dinámica de una narrativa. Entonces, normalmente ya sabes que cuando vamos a visitar un país o un museo, pues van todos los chicos aburridos, ¿no? Acuérdate de cualquier grupo que hayas llevado. Sí que me Entonces, acuerdo. entonces lo que hice, pues nosotros vamos a Puebla. Uno de los lugares que quería visitar era los fuertes de la batalla de Puebla, el fuerte de Guadalupe. Y normalmente, pues los estudiantes entran por un museo por una puerta y salen por la otra, como si no pasara nada. Entonces, como el 5 de mayo se celebra aquí mucho en Estados Unidos, como hay una realidad no, más bien mercadotécnica que lo que realmente pasó, eh, hago una gamificación de una parte del curso para irlos incluyendo dentro de esa historia. Entonces, por medio de unas cartas, nuestra clase se convierte en la batalla del 5 de mayo
Y las cartas, dependiendo de lo que sale, de una aleatoriedad que ya tengo, pues forma grupos, o sea, los mexicanos y los franceses. Dentro de los franceses pues van a estar también el grupo de suavos. Y dependiendo de lo que les vaya tocando, pues tienen que hacer algo. Por supuesto no van a luchar, pero a los que pierden, pues tienen que hacer un juego rápido de preguntas de la lista de vocabulario del día anterior. Tienen que explicar los contenidos de la semana durante 3 minutos. Tienen que hacer una presentación de alguna de las simulaciones que se hicieron. Entonces, el juego, en este caso la gamificación de esa clase, lo que hace es incluir algunas de las actividades que hacemos normalmente en clase, pero dentro de una narrativa. Entonces ellos, cuando llegan a México, pues ya tienen una idea. Ah, mira, aquí está el general Zaragoza. Ah, mira, ¿te acuerdas que tú eras suavo? Ah, ¿te acuerdas que tú eras del ejército mexicano? ¿O tú eras de este tipo de soldado, etcétera? Entonces ya van entrando en esa dinámica. Por supuesto, hay una introducción muy breve a la narrativa. Incluso en este año, lo que pasa es que, bueno, ya nos salimos, este año tenía preparado incluso una pequeña simulación en un juego para hacer la batalla. O sea, hay un juego de tablero en el que se pueden recrear todos los momentos de la batalla, pero bueno, ya no me dio tiempo a colocarlo. Pero esto es la gamificación. Dentro de una narrativa, colocar las actividades que se hacen dentro de la clase. Y en este caso, para mí tenía una finalidad de inmersión cultural. Qué maravilla lo que nos cuentas, Luis, me parece súper interesante. Cuando pienso en el término gamificación y que viene del gaming, siempre lo que tengo en mente es pues a los gamers de hoy, ¿no? Que están en la computadora jugando, como dices, estos juegos de batallas o de disparos. Pero lo que tú estás narrando me da más la impresión de un juego más, como dijiste, como de mesa, un juego de tablero, un juego Sí, más bien analógico. sí, se puede hacer analógico, se puede hacer digital, se puede hacer como quieras. Lo que pasa es que la historia de gamificar una clase es cambiar un poco la realidad. Ya no voy a mi clase de español, no, voy a mi batalla de Puebla o voy a mi historia de Harry Potter, no sé, lo que quieras hacer, o a mi Star Wars, lo que tú hayas planteado. Y Okay. cuando tú entras, ya no eres tú, eres un personaje, eres un avatar. Ese avatar hay que describirlo, hay que moverlo, hay que hacer que interactúe. Entonces, todas esas actividades nos permiten una interacción fantástica en la segunda lengua. Son, como te digo, son formas distintas de reaccionar en la lengua. Pero, por supuesto, no es todo fantasía. O sea, para conseguir puntos, para continuar de fase, hay que cumplir con ciertos objetivos. En un juego son puzzles, son retos, son ejercicios, pero en la clase de español, por supuesto, van a estar relacionados con la lengua, ¿no? Pues vas a tener que hacer un pequeño test, o vas a tener que explicar Conjugar ciertas cositas. verbos, todo lo que hacemos siempre. Todo lo que quieres. Ahí está toda nuestra forma. Lo que pasa es que ahora ya no les obligamos a los estudiantes a hacer las cosas, sino que ellos están dentro de un juego. O sea, tienen que cumplir para avanzar de fase, para conseguir puntos, Sí, para el juego estar. se convierte en el motor, ¿no? Para Exactamente. empezar a Entonces, hacer la todo eso. motivación, ¡chan! No sé la experiencia que tienes tú, pero aquí en Duke, en todo este tiempo, he comprobado que los chicos son súper, eh, eh, muy competitivos, ¿no? Entonces, en cuanto le dices que alguien va a hacer algo y alguien va a quedar primero y otro va a quedar segundo, o uno va a ganar y otro va a perder, no, les cambia el chip y ya se ponen en modo juego.
rapidísimo. Y por supuesto para ganar. Es interesante lo que dices porque efectivamente creo que hay perfiles más competitivos que otros. Sí. Yo en mi forma de ser y de actuar como profesora también me gusta privilegiar el trabajo en equipo. Entonces yo como que tendería más a poner a la gente a hacer el trabajo colaborativo. Sin embargo, tuve esta experiencia de que en el último curso que di decidí terminar el curso con un Kahoot, que fue mi primera vez, porque yo soy nueva en esto de la gamificación, por cierto, soy nueva gracias a ti que me recomendaste este maravilloso curso de la Universidad de Es Barcelona. el virus de la gamificación. De gamificación maravilloso. Entonces, bueno, estoy haciendo mis pininos y entonces decidí hacer este Kahoot con 8 estudiantes de un curso de lengua y cultura mexicana, simplemente para terminar como una actividad de relajación. Entonces les hice 40 preguntas de cultura general de México, ¿no? Entonces yo pensaba, porque es mi forma de ser siempre, ponerlos a jugar en equipos, entonces que 4 estuvieran en un equipo y 4 estuvieran en el otro equipo. Pero también hay la posibilidad de que jueguen uno a uno, ¿no? Y cuando se lo planteé al grupo, me dijeron, no, individual. O sea, ellos querían la parte de yo voy a, y además yo voy a ganar, dijo uno de ellos, su nombre que se puso ahí en el juego era Mateo el ganador. O sea que, No, entonces, yo soy igual que tú. Yo soy anticompetencia. La verdad que no es mis clases, o sea, yo no busco que mis estudiantes vayan luchando por la mayor calificación. O sea, lo que quiero es que haya interacción, que su competencia lingüística se eleve, o sea, que se conviertan en usuarios de la lengua. Eso es lo que yo quiero. Pero ellos son muy, muy competitivos. Entonces, no para mi clase, o sea, yo en una clase normal no hago estas cosas, pero si estamos en modo juego, o sea, si estamos dentro de una situación de juego, eso es otra historia, ahí estamos jugando, o sea, estamos en una pequeña ficción donde ya no soy yo ni son mis estudiantes, somos nuestros avatars. Es el juego, ¿no? Y es el juego. Y el juego necesita una serie de requisitos para poder avanzar. Y por supuesto, dentro de esa ficción vamos a practicar, vamos a estudiar, vamos a hacer muchas cosas. A veces individual, a veces en grupo. Lo que te decía yo antes, yo repartía a mis estudiantes en grupos de soldados, había algún general, etcétera. Entonces, a veces hay grupos, depende de lo que den las cartas. A veces hay grupos, a veces hay individuales. Y pues depende de lo que toque. ¿Que toca trincheras? Ok, bueno, pues estás defendido. Hoy no te toca hacer nada. Que te toca perder porque pues sí, pues eres un suavo, eres uno de los del ejército francés. Ok, pues ese día te toca dar la lección. Qué y divertido. te sirve de warm-up, te sirve de icebreaker, te sirve de un montón de cosas. Por supuesto, luego sigues con tu clase y terminas. Y dependiendo de lo que vayan ganando, pues ellos se van a encontrar dentro de un palmarés, dentro de una clasificación, ¿no? Y eso les va a decir, mira, yo estoy aquí, estoy acá, ¿no? Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias por esta introducción que nos has dado al mundo de la gamificación en la enseñanza de lenguas, en la enseñanza del español en particular estamos hablando. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y en la segunda parte seguiremos hablando un poquito de este tema y también pues de la nueva configuración que se está dando en el ámbito de la enseñanza de lenguas ahora que se está privilegiando o que está teniendo mucha más expansión el tema de la educación a distancia. Entonces, bueno, no se vayan, quédense con nosotros. Después de la pausa, continuamos con el tema de la gamificación con el profesor Luis Navarro. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París. música, puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado y mucho más. SPR. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de Internet.
Bueno, pues ya estamos de regreso con el profesor Luis Navarro de la Universidad de Duke. Él es profesor de español en el Departamento de Lenguas Romances y nos está contando sobre el tema de la gamificación. Ahorita en la pausa me dijo, si quieres en la segunda parte podemos hablar sobre la enseñanza basada en juegos. Y le dije, ¿cómo? ¿No es lo mismo? Pues si nos acabas de explicar que gamificación es el uso del juego para la enseñanza y ahora me dices que es otra cosa, Luis. No, es distintísimo. Una cosa es hacer de tu clase un juego o hacer de tus sesiones semanales un juego o de tu currículum completo, del sílabo completo un juego. Y otra cosa es llevar algunos juegos a la clase como herramienta didáctica. O sea, armar una narrativa con una serie de fases, de pasos, de insignias, de O sea, retos a como si todo cumplir. el curso fuera un solo juego. Exactamente. Okay. O una unidad didáctica si quieres hacerlo más pequeño. Todo eso conlleva un... Eso sería gamificación. Eso es gamificación. Pero Entonces, enseñanza basada en juegos, entonces, enseñanza ¿cómo basada en es? juegos es eh, tomar algunos juegos, pueden ser juegos de mesa o juegos en la computadora, o como lo que tú hiciste con Kahoot, llevar un juego a la clase como herramienta. Entonces, pues ahí hay muchos formatos, ¿no? Desde acabar cada sección de una clase magistral, por ejemplo, con un pequeño Kahoot, en el que el profesor con esa actividad puede revisar si pues, los contenidos se están entendiendo o si no hay ninguna duda. Ok, Duda ya grave. entendí. Entonces es dar tu clase normal, pero incluir pequeños juegos para ir apuntalando ciertas cosas. Ahorita en la pausa me Exactamente. decías, por ejemplo, que que le sugerías a tus alumnos para la práctica oral conversar con Alexa. Claro, mira, hoy en día tenemos inteligencia artificial que funciona muy bien. Bueno, tiene sus detalles, pero bueno, se puede ir haciendo. Y mi idea de traer los juegos a la clase era principalmente de darle más realidad a la interacción, a la práctica comunicativa que tenemos dentro del salón. Normalmente la práctica está muy guiada, ¿no? Tenemos una serie de preguntas, una serie de respuestas, o hay un texto donde un Y es estudiante A... acartonada, ¿no? Sí, y entonces es casi como leer un guión, ¿no? Entonces yo quería llevar algo de realidad, y la realidad se puede llevar si tengo algo de aleatoriedad, por un lado, y tengo un poco el efecto sorpresa. Y eso me lo da un juego. Entonces, dentro de una baraja de cartas, eliges una y lo que salga, pues va a ser lo que van a hacer. Reacciones emocionales, situaciones ficticias, las palabras, las cartas estas de las cartas contra la humanidad son fantásticas. Lo que pasa es que, bueno, con adultos se puede usar, pero se pueden reelegir. Hay algunos otros juegos también de cartas que dan una idea para hablar y a la otra persona le da una idea para responder, o sea, le da un rango de cartas para, dependiendo del tema, responde. Me decías que usas el maratón también. Sí, mira, a veces, en cuanto a la tecnología, a veces necesitan los estudiantes practicar un poco más, ¿no? Yo quiero seguir practicando mi interacción oral fuera de clase. Claro, fuera de la clase, sobre todo cuando no están en un país hispanohablante, ¿no? Pues tienen herramientas fantásticas, tienen a Siri, tienen a Alexa, tienen un montón de herramientas electrónicas con las que pueden, pues, dependiendo del nivel, interactuar. ¿Y qué Y, por hacen? ejemplo, La verdad nunca se me había ocurrido pues esto tú te de... pones a hablar con Alexa, le dices, Alexa, cántame una canción, Alexa, espérate que no vaya a funcionar la mía, o se pone loca. Sí, cuando oyen el nombre ya sabes que se ponen, pero por ejemplo, también pueden jugar. Entonces hay varios juegos, y ahora que pues ¿Cómo qué juegos? la última versión de Amazon ha presentado un aparato multilingüe. Entonces Alex habla en español norteamericano, y en una de las aplicaciones que tiene es el juego de maratón. Esa trivia que hace preguntas
sobre cultura, historia, deportes, música, etcétera. ¿Y Alexa compite contigo? ¿O qué? No, tú compites contra la ignorancia. O sea, acuérdate cómo es el juego de Sí, es maratón. cierto, Son sí, es cierto. preguntas, Ajá. pueden jugar varias personas y pues Alexa va administrando las preguntas y va escuchando las respuestas. Y las respuestas son de A, B, C, D. O sea, no es muy complicado responderle. Entonces ¿Y es las divertido. preguntas las escuchan o las leen? Las escucha, ¿no? Alexa es audio Las va todo. leyendo. Sí, sí, Ok. sí. Y te va diciendo dónde vas, quién va ganando, si gana la ignorancia. O sea, No, pues hay qué un montón. maravilla. Puedes ir en el coche jugando con Alexa o Sí, en el y no tren. solamente ese juego, hay más. La historia es buscar un poquito más. En el iPhone también tienen algunos juegos más. Y hay veces que la misma tecnología nos ofrece algunas prácticas que normalmente las hemos hecho en papel, ¿no? Por ejemplo, los famosos test de personalidad, que pueden ser del test del estudiante, o hay algunos test que son un poquito más de así tipo revista, pues se pueden hacer también eh, con el teléfono. Lo que les pido a los estudiantes, ok, están sus teléfonos en inglés, vamos a cambiarlos a español. Y normalmente esas aplicaciones cambian la lengua cuando cambias el idioma eh, del teléfono, y a partir de ahí ya tienen una actividad de lectura y reacción, y a partir del resultado ya puede haber una interacción. Y Sí, regalan ahorita que me además. lo mencionas, pues yo voy a configurar mi teléfono. Ahorita que estoy estudiando húngaro, lo voy a ver si Siri me habla en húngaro. Sería Exactamente, maravilloso. Qué buena idea me claro. has dado. Si es tú tienes la lengua social, ¿no? El aprendizaje de una lengua necesitas el contexto. Ya, pero Y cuando tener tú, un robot que te conteste y que te haga sí, el juego y no tener que estar, digamos, molestando o pasando un momento vergonzoso con alguien porque no te entiende o lo que no, sea, digo, tiene sus ventajas, ¿no? no, O sea, no es hablar con una persona, pero ujú, permite relajarte si no te acuerdas de la palabra o qué sé yo. no, y además el sistema ya está bastante mejorado para escuchar incluso variedades de lengua. O sea, no importa que no hables perfectamente bien en la lengua estándar, sino que pues admite un rango Que hables con de, acento, ¿te da chance? ajá, ajá, o incluso que hables con acento extranjero, o sea, con interlengua. Entonces te permite ese rango. Y por supuesto, si no entiende, pues fantástico. Es un modo de activar tu repetición hasta que lo hagas bien. Y por supuesto, tú en tu aparato, en la aplicación de Alexa, se puede ver, se graban todas las iteraciones. O sea, tú puedes reescucharte a ver pues qué entendió y qué no entendió. Ay, qué maravilla. De verdad me has abierto todo un mundo de posibilidades. Sobre todo me pareció fascinante lo que mencionaste de que entran en juego, o sea, que hay la posibilidad de elegir la variante, o sea, no solo la lengua, el español, Ujú. pero puedes elegir español de México o español de Estados Unidos. Esto me parece Sí, importantísimo porque en este programa hacemos mucho énfasis en que el español que se habla en los Estados Unidos es otra variante es más del otra. español que es Ujú. legítima, porque la gente a veces aquí, al menos me ha tocado verlo en Chicago, no sé a ti en North Carolina, que se siente muy insegura de su español, la gente los heritage speakers de aquí, ¿no? Sí, Entonces dicen, no, pues es que ya mi español no, cuando voy a México me dicen que así no se habla o que yo no hablo el español de allá. Pues claro que no hablan el español de acá, hablan el de allá, hablan el de acá porque aquí es donde están, ¿no? pues sí. Y sienten que ese no es un español legítimo, ¿no? Y entonces yo estoy aquí como siempre insistiendo que el español que tú hables en tu entorno es legítimo porque es el de tu entorno, es el que te toca, ¿no? Sí, incluso el de nuestros estudiantes, ¿no? Que quieren tener un español perfecto. Y chicos, no hay un español perfecto. O sea, cada quien pertenece a una unidad familiar, pertenece a una comunidad, pertenece a un país, pertenece a una región. Y todo eso le va a dar o va a tener influencia de otras lenguas, y todo eso le va a dar una forma de expresión, incluso hasta la posición de tus dientes, tu capacidad
torácica y tu forma, tu configuración bucal. O sea, todo eso te va a dar una forma de hablar. Y, por supuesto, no vas a hablar como los de la tele, que esos están entrenados para hablar todos igual. Eso es otra historia. Así Tú que, tienes un español bastante, ¿cómo diría yo? Bastante neutralizado, o sea, no se te adivina tan español, tampoco tan mexicano, pero sí, es que tienes un español muy interesante tú. me pongo así cuando hablo en público. Y luego ya depende de con quién hable. O sea, si estoy con mi cuñado, pues por supuesto, mi cuñado mexicano, pues estoy hablando en español mexicano vulgar y en otro rango y con otra pronunciación. O si estoy hablando con mi hermano en España, pues por supuesto me voy al andaluz y es otra historia, ¿no? Esto de la adaptación del input es también para los profesores, ¿no? No solamente para los estudiantes. Entonces, ¿tú cómo tienes configurada tu Alexa? ¿Con español andaluz o con español de Estados Unidos o No, de México? no, el español de España no me gusta porque no entiendo, o sea, no es lo mismo. Mira, te hago para que luego lo hagas. En Netflix o en el Disney Channel, busca Shrek, por ejemplo, la película. Escúchala en español de España y escúchala en español de México. No, bueno, a mí no me va a gustar Y, el de España, me gusta el de México porque es mi ajá, pues te digo, variante. yo como español, sabiendo español mexicano, prefiero la de México también. O ¿Ah, sea, sí? es bueno. El uso de la pronunciación, el doble sentido, Ah, bueno, pues más las porque te hace gracia. interacciones entre los personajes, le dan muchísima más riqueza que en el español de España, que la dejan casi plana. Ah, más chispa, le pone más chispa. Ajá, Qué llámalo si maravilla. quieres chispa, ¿no? Pero sí es muchísimo más rica. Muy bien, Luis, pues realmente se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos, es Ujú. increíble, pero no quisiera terminar el programa sin preguntarte cómo estás viviendo ahora esta reconfiguración de la enseñanza del español a distancia y cómo yo me imagino que estas herramientas que has aprendido, desarrollado de la gamificación, que tú ya tienes años haciendo esto, no es nuevo para ti, Ujú. pero ahora con esta nueva realidad donde la educación a distancia se hace muy necesaria, ¿cómo ves tú que vaya a influir, a incidir la gamificación? Bueno, como te decía, la producción de gamificar un curso es muy grande. Entonces, llevarlo directamente a un curso online pues va a ser complicado todavía. Voy a colocar, por supuesto, ciertos lugares o ciertas fases durante las semanas, o voy a hacer algún juego en el que pueda hacer interactuar a mis estudiantes. Incluso también esta plataforma que estamos usando, Zoom, pues no se hizo para clases, se hizo para hacer presentaciones de empresas, presentaciones de productos o reuniones, ¿no? Entonces, eh, el juego ahora o el reto ahora es adaptar esta tecnología a la interacción que nosotros hacemos normalmente en clase. Más que la gamificación, lo que estoy usando es la clase al revés. Creo que necesitamos reconfigurar nuestras clases en una forma en la que llevemos la interacción y la actividad a esta sesión, igual que como tú y yo estamos hablando ahora, con un compromiso, eh, una intención comunicativa, pues igual que los estudiantes tengan ese espacio en las sesiones sincrónicas y, por supuesto, pues facilitadas por los instructores. Y ese es mi trabajo ahora, el llevar esa interacción a estos espacios sincrónicos. Reducir al máximo las explicaciones, si acaso dudas o algún problema de gramática que no se pueda entender muy bien, y dejar eso, por ejemplo, para un vídeo explicativo o para los tutoriales que ya tienen muchos de los métodos online. Entonces, el momento sincrónico, el momento de clase debe ser muy activo, de mucha práctica, de llevar cosas, no simplemente de aparecer en la pantalla, sino ok, ¿qué traes? Y compártelo.
y después vamos a compartirlo de una manera un poquito más grupal. Entonces, ese es el cambio. En nuestras clases reales de cara a cara, pues podíamos hacerlo, o sea, podíamos tener un momento, o sea, ahí los veías a los chicos preparando las cosas, los divides en grupos. Ahora pues es un poquito más aséptico, pero yo creo que si trabajamos todos en la preparación y en la activación de competencias dentro de este espacio, yo creo que va a ir bien. Pero ha sido muy rápido, ¿no? Ya ves que yo ya tenía un poquito de formación en clases híbridas, incluso ya tengo experiencia en un par de cursos que he hecho en híbrido, donde toda esta actividad de preparación o esta actividad de clase al revés ya la tenía hecha, pero los colegas que nos están ayudando a ver qué es una clase online, pues ellos montan cursos de un año para otro. O sea, nosotros lo estamos haciendo de un mes para otro. Entonces, Sí, es impresionante, no se puede. Nosotros llevamos un año haciendo un curso online de español para médicos, ya lo vamos a lanzar el mes próximo, pero ha sido un trabajo monumental, no es una cosa que se pueda desarrollar en 2 meses. pues en 2 meses lo que va a salir es pues mucha prueba-error, va a salir pues la adaptación de los materiales y de las actividades que ya tenemos, pero pues en mi caso pues probaré algunos juegos y algunas, no sé si hay un jueguito es muy divertido, sobre todo para hacer una trivia rápida, se llama El Rosco, de Pasapalabra. Es un programa de Antena 3 que ahora está funcionando muy bien, está de moda y son preguntas con el abecedario. Entonces son un número de preguntas y en orden A, B, C, D, E, F vas respondiendo con el inicio de esa letra. Y los puedes crear en Weebly. O sea, hay ya actividades que se pueden diseñar en muchas de las plataformas que están ahora abiertas. Lo que pasa es que, pues sí, pues hay que ir viendo a colegas, hay que meterse en foros de profesores que estén haciendo juegos, es lo que yo hago, meterme en webinars para ver a los especialistas. España está muy avanzada ya en esto, tienen Es ya lo que he visto. muchísima bibliografía y experiencia, sobre todo experiencia de profesores de primaria, de secundaria, de instituto, algunos todavía poquitos de enseñanza de lengua extranjera que están gamificando, están metiendo juegos, ¿no? Un juego de rol, sé que hay mucho, mi generación fue la que, bueno, nuestra generación abrió los juegos de rol. O sea, imagínate hacer un juego de rol en tu clase. O sea, Con Alexa lo voy a hacer. Creo que Alexa todavía no. Tienes que crear un mundo y hacer una campaña y imagínate, estaba yo pensando, a ver, el juego de rol fantástico ahora es, ok, necesitamos cloro y mascarillas, ok, pues a ver, ¿dónde hay? ¿No? Porque tú vas ahora al súper y no hay nada. Sí. Entonces, tienes que buscar y tienes que hacer el camino y ver cuáles son las dificultades, a ver Los obstáculos, los cuántas retos. personas van juntas, vamos a ¿Cuánto tener papel hambre. de baño consiguieron? Qué Yo todavía no, gracioso, Luis. yo todavía no lo he visto. Ese es producto de máxima puntuación. Muy bien, Luis. Pues ha sido un absoluto placer esta conversación contigo, es muy reveladora realmente. Creo que los profesores de lengua en general, los educadores, tenemos que explotar al máximo esta característica que tiene el juego, que es que nos involucra tanto a todos, ¿no? Es muy como, me gusta mucho la palabra en inglés, engaging, ¿no? O sea, te hace que te metas, te jala y hace que aprendas sin darte cuenta. No voy a decir que sin esfuerzo, porque sería exagerado, pero no sientes el esfuerzo. O sea, es como cuando te emocionas en un juego y no te das cuenta del ejercicio que hiciste, ¿no? Sí, ¿no? Y además a cualquier persona tú dile que tiene que hacer algo o que lo va a hacer en un formato de juego. O sea, ok, vamos a jugar. Cambias. Sí. Y no importa la edad. Esto también es otra cosa que hay que quitar estereotipos.
A cualquier edad se puede jugar a todo. A todo le entran cualquier persona, nada más, por supuesto. Hay distintos, lo que tú decías antes, hay distintos tipos de jugadores. Hay que atender a los estudiantes. O sea, hay algunos que son más tímidos, otros que son más, más Y yo estoy un activos. poco renuente, ¿sabes? Cuando entré al curso que me recomendaste Ajá. de gamificación y que vi que lo habían organizado todo con naves espaciales y como de Star Wars, decía, no, yo no puedo con esto, o sea, a mí no me Ah, gusta. Y entonces yo decía, bueno, yo nada más voy a tomar del curso lo que yo quiera y no me voy a meter en los juegos. Y cuando ya menos me di cuenta, ya estaba metida en el juego porque te sí, jala y te acabas divirtiendo un montón. sí, yo ahora he pasado de las naves espaciales a la historia antigua. Bueno, eso de la Co- batalla de Puebla me parece genial, ¿eh? No, Perdón, pero qué imagínate bárbaro. las batallas de los templarios o las cruzadas. O sea, Imagínate, se los puede hacer un profesores de montón de cosas. historia tienen que aprovechar eso. Sí, ¿no? Y además es que se las das tan lateralmente que como la necesitan para continuar el juego, se la aprenden. No, sí, no, yo estoy loco ahora con un montón de bibliografía, estudiando un montón, y que cualquier parte, cualquier momento de la historia te da Sí. una narrativa fantástica y pues no tiene que ser el contenido de tu clase, pues te digo, simplemente es una excusa para trabajar el español, pero pues te tienes que meter, ¿no? Sí, no, es un tesoro que está allí que tenemos que descubrir, o sea, y no es nuevo, hay muchas No. cosas. Digo, hace 25 años me acuerdo que tomé un curso que venía con la computadora, era un curso de mecanografía para usar Ujú. todos los dedos en el teclado y hacía competencias con un cochecito y entre más rápido tecleabas el cochecito avanzaba más rápido y le Pues tenías que eso ganar al es. otro. Y yo aprendí mecanografía en cuestión de semanas y ahora escribo rapidísimo y me ha servido toda la vida. Y Pues y eso es era algo que me gamificar. daba mucha flojera, pero me divertí. Pues eso es gamificar, exactamente. Exactamente, sí. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Muchas gracias a Luis. ti, encantado. Gracias por visitarnos aquí en Voces del Español, que Cuando hemos quieras. estado encantados y bueno, pues esperamos que el público también y que nos acompañen en la próxima ocasión en Voces del Español. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias aquí en el chat de YouTube o de Facebook, depende de donde nos estén viendo. Entonces, pues les mando un saludo a todos en sus casas y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego, Luis, muchas gracias. Hasta luego, un placer.